Gloria a Dios. Qué silencio. Dios le bendiga en esta noche. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí? Amén. Y esa alabanza, como dijo la hermana Lidia, ¿verdad? Nos llevan al cielo. Gloria al Señor. Hoy ha sido un día para mí un poco registrado, pero aquí estoy. Hoy, como yo digo, cada vez que voy a la terapia, me apalean. Pero hoy llevé yo también palo. Pero es así, le doy gracias a Dios que voy a ir recuperándome día tras día. Y gracias a ustedes por las oraciones que siempre me tienen presente. Amén. Pónganse de pies. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. En este momento les quiero mandar un saludo a todos los pastores que están bajo la cobertura de Cristo Reina. Ayer estuve hablando con el pastor líder, le mando un saludo al pastor Armando y con todos los pastores de Cuba, México, Santo Domingo y Guatemala. Los saludamos en el amor del Señor. ¿Cuántos están allí? Amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, vayan siendo usted mismo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, gracias. Esta noche te damos por tu hermosa y bendita palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, ponga sensitivo nuestros corazones para recibir esta palabra y que esta palabra, Señor, pueda edificarnos, producir cambio, que aquellas cosas que están en nuestros corazones de la carne que no te agradan sean removidas, Señor, porque tu palabra es como un bisturí, viene para extirpar lo que no te agrada de nuestro corazón. Glorifícate, Señor, en gran manera y que seamos, Señor, abiertos a esta palabra. Que tú nos ayudes a corregir lo que está mal delante de ti en nosotros, Señor. Porque para eso tú, Señor, traes la palabra. Para limpiarnos, para corregirnos y para edificarnos. En el nombre de Jesús. El pueblo dice, puede sentarse, amado pueblo. Creo que la mejor actitud de un hijo de Dios cuando viene a la casa de Dios es querer recibir en su corazón la palabra de Dios para que esa palabra pueda bendecirnos, pueda ser la obra por el cual Dios la trae a nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Todos somos cristianos aquí? Amén. Gloria al Señor. Hace días yo estaba preparando este tema y digo, wow, yo tengo que hacerme un autoanálisis como cristiano. Lo cual cada uno de nosotros tiene que hacerse un autoanálisis. Si se llama ser cristiano. Si se siente hijo de Dios. Porque de verdad que
Nosotros muchas veces escuchamos tantas veces la palabra de Dios, la instrucción a diestra y a siniestra, de toda manera. Y es como que el tiempo pasa y ya nosotros no la tomamos en cuenta, no la apreciamos, no dejamos que la palabra trabaje en nosotros. Es algo muy evidente que se está mirando en el pueblo de Dios a medida que el tiempo va pasando. Gente que llevan años sirviéndole a Dios, conocen la palabra, están en la iglesia por mucho tiempo y está más frágil que un cristal. Y también como que la palabra no produce cambio. ¿Por qué será eso? Nosotros hemos puesto como una pared para que esa palabra no llegue a nuestro corazón y produzca el cambio que Dios espera que su palabra produzca en nosotros. Cuando están aquí. Y yo he estado en oración al Señor en estos últimos tiempos, pidiéndole a Dios que el pueblo del Señor entre a una obediencia, a una santidad y a una integridad de vida como hijo de Dios. Porque no, ¿sabe qué pasa? Muchas veces el cristiano que se acostumbra solamente a escuchar y no poner atención y dejar que la palabra obre, es como que un letargo espiritual se apodera de esa persona aún estando en la iglesia. Y es triste, ¿verdad? Que una persona que se supone que como cristiano, conocedor de la palabra, ¿verdad? Que siempre estés recibiendo la instrucción de Dios y no produzca cambio, que en vez de avanzar va retrocediendo. Usted sabe que hay cristianos como los camarones, echan para atrás. Y el camarón hace así, como que va para atrás. Pero sí le dio risa a eso, pero que entendió bien. Y de verdad que eso sucede con muchos de nosotros. Imagínense el tiempo que llevamos desde que nos convertimos. Y como que la palabra ha producido un pequeño cambio. Pero de repente el enemigo se levanta y dice, ese cambio que tú crees que Dios te ha hecho en ti, te lo voy a robar. Viene el enemigo y le manda una piedrecita. ¡Tac! Ahí cayó. Y volvió a retomar la postura carnal que tenía antes. Y el enemigo se deleita en eso. Pero la palabra está para producir cambio, hacer que crezcamos. Nosotros somos como una plantita para el Señor y está plantada en un jardín. Y esa agua espiritual que es la palabra es la que nos rocea y nos hace crecer. Pero tristemente no sé qué sucede con nosotros. De verdad que no. Y yo le dije, Señor, en oración, ¿qué está pasando con tu pueblo? Que en vez de avanzar está retrocediendo. Que el fin del mundo se acerca y ellos lo toman como que se le ha vuelto normal, como una actitud apática. Como que, el mundo va a acabar. En vez de decir, no, yo debo prepararme. Cristo viene por su iglesia. ¿Tendré yo la condición que demanda la palabra para ser levantado? ¿Estaré yo en esa condición? Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie, oye eso, nadie verá al Señor. Y es peligroso cuando nosotros nos acostumbramos solamente a escuchar y no obedecer la palabra de Dios. Voy a poner un poquito de agua, esposa. Mire, yo preparé. Oh, gracias. ¿Quién me trajo? No me di cuenta. Voy a hablar puro mexicano. Invisible vino el agua aquí. Estos ciervos son tremendos.
Mire, voy a compartir con ustedes. Escuche bien. Yo quiero que si usted posee lo que yo voy a enseñar, ya usted lo tiene, hágase de cuenta que al que le queda al lado que le va a caer. A usted no, porque ya usted tiene esta característica. Yo preparé 9 características que todo cristiano debemos tener. Si usted tiene toda esta característica, créeme que usted está bien. Dios lo va a usar poderosamente, o lo estará usando ya. Pero quiero decirle en esta noche que ser cristiano significa ¿qué cosa? Seguir ¿qué? El ejemplo ¿de quién? Solamente 3 dijeron. Ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesucristo. Si usted quiere anote la 9 característica, aunque esta noche no creo que voy a tener tiempo de terminarla, porque si no, la próxima semana. Seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es el modelo a seguir. Usted sabe lo que es un modelo. Cuando en una urbanización, ¿qué es lo que hacen primero? Una casa modelo. ¿Qué significa? Que las demás casas van a ser igualitas a esa. Por eso se llama casa modelo. Para nosotros los cristianos, el ejemplo a seguir es Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No a Moisés, no a Elías, no a los profetas, a Jesucristo. Porque cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, mire eso, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, ¿qué pasa? Dios se convierte en el dueño y señor de nosotros. El dueño y señor de nosotros. ¿Y qué es lo que es un señor? Cuando le llaman señor. El señor quiere decir que es el soberano, el que toma decisiones, el que uno no tiene voluntad, sino porque se la ha rendido a él, y lo que diga el Señor, eso es lo que se hace. Entonces, eso es lo que pasa cuando nos convertimos al Señor. Cristo es nuestro Señor. Pasa a ser nuestro Señor, pero no gratis. Cuando está aquí, Él pasó a ser nuestro Señor, pero no fue gratis. ¿Qué precio pagó Cristo para que Él sea tu Señor y mi Señor? Su sangre. La palabra de Dios dice que Cristo nos compró a precio de sangre. ¡Wow! Pero ¿por qué nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor y no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué? Ahí es que nosotros nos hacemos la pregunta si soy verdaderamente un hijo de Dios. Porque decirse, Jesucristo, tú eres mi Señor. Pero hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que queremos. No nos sometemos a su mandato, a su palabra. Siempre estamos haciendo lo que queremos. Cuando estás aquí esta noche. Eso quiere decir que yo vivo una vida como me dé la gana y solamente tengo a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Tengo a Cristo como mi Salvador, pero no es mi Señor. Hello. ¿Está entendiendo lo que quiero explicarte en esto de ser cristiano? Para aquellos que tienen oídos espirituales abiertos, escuchen lo que les estoy diciendo. Porque el cristiano debe brillar en medio de las tinieblas. Por eso que el cristiano no debe
hacer lo que el mundo hace porque es separado. Pertenece a Cristo. Ha sido comprado con su sangre. Y yo no tengo derecho a hacer lo que yo quiera, caminar como yo quiera, ni pensar como yo quiera. Porque hasta para pensar la palabra nos instruye cómo debemos pensar. Filipenses 4:8 nos dice la manera de cómo debemos pensar. Las redes sociales han sido una contaminación para el pueblo cristiano. Tan en competencia haciendo lo que el mundo hace en las redes sociales. Hasta ir al baño lo ponen en las redes sociales. Cualquier cosita la están sacando también para que el mundo la vea. No hay gran cosa, gran diferencia entre el cristiano y el pueblo y el mundo. Y tristemente, yo sé que esta enseñanza no cae muy bien, pero es la realidad, es la verdad y tenemos que traerla a la luz para que el diablo no tome ventaja cuando está aquí en esta noche. Entonces, tristemente, nosotros tenemos a Cristo como Salvador, pero no como Señor. El Señor es alguien que tiene dominio sobre todo. Y si Cristo es nuestro Señor, Él es el que manda y debe mandar en nuestra vida. De no ser así, créeme, estamos viviendo un evangelio diferente. El Señor dijo en su palabra, ¿por qué? Why? ¿Por qué me llaman? Why you call me Lord? ¿Por qué me llaman Señor? Si no hace lo que yo digo. Why you call me Lord? ¿Por qué me llaman Señor? Escucha bien. This word, very clear. Escucha bien esta palabra que está bien clara. Así que no venga engañándote a ti mismo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no obedecen mi palabra. En otra palabra, hay muchos cristianos que están engañados. En esa palabra, mira, quedan sentenciados. Por eso yo me he dispuesto y le he dicho, Señor, como estamos ya en el fin del mundo y la iglesia debe ser limpiada, apodada con la palabra, la palabra que tú me des es la que yo le voy a traer. Porque yo soy responsable como pastor de este rebaño, porque Dios te ha llamado y un día yo le daré cuenta a Dios por las ovejas. Cuando están aquí en esta noche. Estos son uno de los mensajes que debemos estar repitiendo de tiempo en tiempo, porque por naturaleza nosotros somos olvidadizos. Se nos olvida lo que Dios nos habla. Yo no sé a cuánto el Señor ya le comenzó a hablar. Él es el dueño y Señor de nuestra vida. Hermano, nosotros tenemos una demanda, una responsabilidad de parte de Dios, como hijo de Dios, de analizar nuestra conducta, de analizar nuestro caminar, si realmente estamos agradando a Dios. Por eso que aquí en esta iglesia Cristo Reina no venimos a hacer chistes para que usted se ría. Aquí venimos a traerle una palabra que cambia, transforma y libera cuando está aquí. Ahora queda la responsabilidad de usted escuchar con atención y decir gracias, Señor, porque me está hablando. Porque no hemos acostumbrado a pasar la palabra a otro. Eso es para el hermano, esto es para el hermano, no es para mí. Y no es así. 9 características que todo cristiano debe tener.
Ahí que usted sabe, identifica. Porque el cristiano, Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. No hay otra identificación mejor que esa. Por sus frutos lo que conoceréis. Amén, hermano. Así que nuestra vida, desde el momento que nos convertimos a Cristo, debe haber un cambio diario, en el diario vivir. En el diario vivir debe haber cambio, y no quedarnos solamente en un nivel. Tenemos que subir de niveles en los cambios como hijos de Dios, como cristianos. Yo le dije, Señor, prefiero que tú me des 80 personas consagradas y santas, que cuando tú vengas seamos levantados y no tener 200 que se queden sentados cuando tú vengas. Eso es lo que un pastor desea, que la congregación que pastorea, todos unidos, cuando Cristo venga, nos seamos levantados. Pero ya le dije, Hebreo 12:14 dice, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Porque hay muchas personas que se creen muy santurronas, pero no tienen paz con los demás. Y eso van de la mano, la santidad y la paz. Por eso que el pueblo del Señor debe ser humilde, reconocer cuando falla, cuando comete un error, ser humilde, porque la humildad es que hace que tú reconozcas. Si tienes orgullo, no vas a reconocer cuando tú te has equivocado, cuando tú has fallado. Y yo, si haría una pregunta a cada uno de ustedes, me van a decir no rotundamente. Que yo le presente simbólicamente lo que es el infierno, cómo arde, cómo está la persona perdida quemándose en llama. Y yo le diría, ¿a usted le gustaría ir a ese lugar? Usted diría con un rotundo no. ¡No! Pues mira. That's right. Alineémonos, porque no estoy solamente señalando todo, estoy hablando de todo, porque la palabra de Dios nos habla todo. A todos. Somos humanos, todos fallamos, nos equivocamos, pero el Señor nos ha dado la bendición, como dice la palabra en Hebreo 4:16. Acercaos ante el trono de la gracia de Dios y alcanzar misericordia. Dios sabe que fallamos. No hay nadie perfecto. Pero aquí no estamos para señalar o destruir o empujar hacia abajo a ningún hermano. Aquí estamos para levantarlo, restaurarlo, orar por él, no criticarlo. Porque lamentablemente el enemigo sabe cómo usar la lengua de los carnales. Son como saetas, como espadas para destruir. Y nosotros debemos decir siempre, Señor, que mi boca sea para edificar y para glorificar y para bendecir, para restaurar. Son los mensajes que en estos tiempos se tienen que estar escuchando, porque el pueblo de Dios está caminando superficialmente y el enemigo se está riendo de cómo estamos caminando. Así que tenemos, por lo tanto, eso. Nuestra vida, decimos que Dios ha cambiado, que nos ha transformado. Pues demos la evidencia de que eso es real. Porque decir a personas, yo soy diferente, Dios me ha cambiado, y de repente vuelve a ponerte, como decimos, el vestido del hombre viejo. Sabemos qué sucede cuando nos convertimos al Señor.
No como en los tiempos del pueblo de Israel. Hoy tenemos la bendita bendición de parte de Dios que cuando nos convertimos, su Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Quiere decir que no como en los tiempos de Israel, que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Hoy en día nosotros, por la gracia de Jesucristo, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, el cual dice la palabra que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero tristemente, tengo que decírselo en esta noche. Hay muchos cristianos. Yo no voy a decir que el Espíritu Santo lo ha dejado, porque eso no es cierto. El Espíritu Santo está en ti y, como dice la palabra, morará para siempre. Pero te voy a decir la función del Espíritu Santo, que ya no te ayuda a ti en nada en tu caminar. Cuando tú vives una vida de pecado, cuando tú vives una vida con un corazón dañado, el Espíritu Santo guarda, se entristece primeramente, guarda silencio y ni siquiera te dice nada porque tú no lo escuchas. Porque cuántas veces el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: hijo, no haga esto, hijo, no diga esto, hijo, no vaya por ahí. Nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Eso quiere decir que Él guarda silencio, porque está triste. ¿Sabe cuántos cristianos tienen el Espíritu Santo contristado? ¿Sabe cuántos cristianos no se dan cuenta que ya el Espíritu Santo no lo ayuda? Porque su condición espiritual, en la forma que caminan carnalmente, cuando están calumniando personas, cuando están hablando de los hermanos, cuando están hablando mentira, es porque, mire, el Espíritu Santo, aunque los redarguya, ya ellos no escuchan. ¿A cuánto le está llegando esta palabra? Como le dije, una palabra, pero es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien. El Espíritu Santo, mire, el que tiene el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace un cristiano que se convierte, que recibe el Espíritu Santo en su espíritu? Que comienza a amar. Comienza a amar a los demás. Comienza a tener compasión, misericordia por los demás. Comienza a interesarse por la necesidad de los demás. Comienza a sentir compasión por el necesitado. Hay poco en la iglesia que el Espíritu Santo, que escuchen el Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo te redarguye el corazón para que ayude a un hermano y ya tú crees: es un pensamiento que me pasó. Y no obedece que es el Señor que te está motivando a extenderle la mano a un hermano que tiene necesidad. ¿Me explico? ¿Cuántos están entendiendo? Creo que le estoy hablando en español. Así que el Espíritu Santo nos hace amar a los demás y también produce algo, estar alegre. Así como la hermana Mariana, que siempre tiene una sonrisa, aunque esté pasando por la prueba, ahí está riéndose la hermana. Siempre alegre y vivir que en paz con todos. Pero lamentablemente, le voy a decir la verdad, tristemente en el pueblo de Dios no todos están en paz con todos. Lamentablemente. También nos hace ser paciente. El Espíritu Santo nos hace ser pacientes. También nos hace ser amables. Mira, cuando el Espíritu Santo está en acción en ti, redarguyéndote, hasta para hablar tú tienes temor, hasta para
hablar con un hermano, de no ofenderlo, no hablarle áspero, no hablarle como quiera, como tú quieras. Tiene como esa delicadeza, esa amabilidad, ese amor de hablarle a un hermano. Y créeme que cuando nos conducimos así, todo cambia en nuestro entorno. Amén, hermano. Yo sé que están llegando porque están bien calladitos. Amén, hermano. Así que nos hace tratar bien a los demás. ¿A quién le gusta que lo traten mal, hermano? ¿Verdad que no? A nadie le gusta que lo traten mal. Lo más lindo es dar con un cristiano que siempre te habla amable, que te habla con amor, que tiene delicadeza para saber qué te va a decir. El Espíritu Santo tenga acción ahí. Y tú como estás con un corazón agradable a Dios, así te va conduciendo. Así te va conduciendo. Porque eso te ayuda el Espíritu Santo. Y muchos pueden decir, bueno, cuando yo no tenía al Señor, cuando yo era un cristiano, lo que salía por mi boca eran sapo, culebra, serpiente, cucaracha, araña, lagarto, todo. Dios te sacó todo eso. Ahora lo que debe salir de ti son estos frutos que leímos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Que dice, más el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas nadie te puede condenar. No hay ley contra esto. Recuerda que lo dice bien claro la palabra. No hay ley. ¿Por qué nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que realmente obre en nosotros? ¿Por qué? Dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. Por eso, no esté engañado. No esté cantando el corito. Si Cristo viene, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Sí. Así, hay muchos que andan, si Cristo viene, me voy con él, pero no es esperando que tú vayas, ¿con quién te vas? Eso le pasó a un pastor en Brooklyn, que nos dijo una noche, dice, yo tengo una hija que se pasa 10 noches cantando un coro. Si Cristo viene, me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Y qué pasó? Se fue con el novio. Y no lo volvió a ver más. Y pensaba que estaba ahí esperando a Cristo y era esperando al novio. Realmente, si Cristo viene, no iríamos. ¿Cuántos irían con Cristo y Cristo viene en esta hora? En este momento, yo predicando y Cristo viene. Porque puede pasar que un día estén en un culto glorioso aquí y Cristo venga en el momento. Y al que se quede, solamente le quedan las ropas sucias de los demás. Mucha ropa ahí dice, va a correr. Usted no sabe el día grandioso que va a ser cuando Cristo venga. Solamente los que están viviendo en paz y en santidad, caminando como Dios manda, son los que son levantados. Y qué lindo cuando nosotros, los hijos de Dios, estemos esperando ese momento. Porque está claro, el día ni la hora nadie lo sabe. Pero puede ocurrir en cualquier momento. Aleluya. A su nombre. Así que de este versículo, ¿qué se entiende? Que todo cristiano que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón debe reflejar lo siguiente. Esta nueva característica la debe tener un cristiano. ¿La tendrás tú? ¿La tendré yo?
examinémonos, analicemos, porque ahora que viene la primera, y ya estamos terminando, pero no el tema, yo lo voy a continuar, porque el Señor puso en mí darle esta palabra a la iglesia, porque es una palabra que, mire, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener esta característica de lo que es un cristiano y obedecer la palabra de Dios. Primera característica, y aquí lo voy a dejar, después las otras lo voy dando, que es amor. Es una característica que el cristiano debe tener, amor. ¿Realmente tú tienes amor para todo o para alguno nada más, para los que te caen bien? Sí, porque para eso somos muy buenos, para clasificar, para tener grupitos, para decir este sí, aquel no, calificamos. A este sí lo amo, a aquel no lo quiero ni ver. Es más, ni le quiero hablar. Señor, mándalo por otro lado, que no venga por aquí porque me va a saludar. Eso está pasando en las iglesias. Iba a decir de Tampa para arriba, pero no es aquí mismo. Así es. Así está nuestro corazón. De la isla para acá, exactamente. Así está nuestro corazón. Créeme, y lo estamos pasando como si nada, pero es la verdad. Yo sé que en tu casa, cuando esta noche vaya, te va a resonar esta palabra. Te lo pido al Señor, que cuando tú estés orando, diga, Señor, recuérdeme lo que el pastor predicó, porque así me siento yo. Trata conmigo, limpia mi corazón. Yo no me quiero quedar, Señor, si tú vienes. Amor es una característica que todo cristiano debe reflejar, debe mostrar, debe enseñarlo, debe notar en ti. Porque no es el amor humano que tú tienes que enseñar, es el amor de Dios que según tú te convertiste está en ti. Porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido que derramado en nuestros corazones. Ahora ese amor que tú tienes, que yo tengo, no es para dárselo a quien nos caiga bien, sino a todo por igual. Aún aquel que habla mal de ti, tú lo amas. Porque la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cuánto más un hermano que aunque se habló mal de ti, lo que se tiene que amarlo? I'm sorry. Maybe it's a bad news for you, but I gotta tell you. Tal vez sea una mala noticia para ti, pero te lo voy a decir esta noche. Si tú odias a un hermano porque supiste que habló mal de ti, tú estás mal delante del Señor. Tú tienes que amarlo que hablara mal de ti. Y perdonarlo y más aún, orar por él. Ay, pero qué malo eso, pastor. Tener que orar con un hermano que me está despellejando. Ay, pastor, qué duro es orar por uno que me están calumniando. Dice adentro de mí que son los mejores de orar por ellos. No, es la verdad, eso es lo que nos enseña la palabra, amar hasta vuestros enemigos. Así que es duro en lo humano, pero cuando usted está viviendo la vida agradando a Dios, caminando en el Espíritu, mire lo que dice Romano, que usted lo sabe, pero yo se lo voy a leer porque yo no me recuerdo mucho. Romano 8, verso 1 dice esta palabra. Oiga eso. Ahora pues, ninguna condenación. Oiga, qué lindo, esta palabra me bendice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Aleluya, los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Usted sabía que cuando andamos conforme al Espíritu, tenemos un poder de parte de Dios para soportar, para aguantar, para tolerar, para amar a quien sea. ¿Cuánto están aquí? ¿Por qué? El verso 2 le dice bien claro, porque la ley del Espíritu es vida. Mire, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha que librado de la ley del pecado y de la muerte. Huh. You want to be a Christian? ¿Quieres ser un cristiano? Ser un cristiano completo, como manda la palabra, no a media, porque te está engañando. No, hermano. Pagué mi precio to be a real Christian, para ser un real cristiano. Mire, yo no me interesa y yo le caigo mal a los demás cuando le digo una verdad. Cuando yo sé que le hablo por la palabra de Dios, yo no me interesa caerle bien a usted si se enoja por decir la palabra. Pero si usted tiene el amor y el Espíritu de Dios, al decirle esta palabra, al decir, pastor, lo amo. Ya ha hablado palabra de Dios. ¿Cuánto está aquí en esta noche? Es así, hermano, no lo engañemos, no te lleves de aquel que te da, te golpea la espalda, te dice todo está bien, todo. No. Créeme, es mejor subir apaleado con la palabra para el cielo y no acariciado para el infierno. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Me aman todavía?